Bienvenido. Es un gusto para nosotros compartir con vos las enseñanzas y prédicas de nuestras celebraciones generales en Viña del Este. La serie que estamos iniciando hoy, que nos lleva a enrumbarnos a el tiempo de la Semana Santa, que ahora don Rafa nos explicó de manera tan exacta y tan preciosa, de verdad que sí. Vamos a estar viendo algunos momentos históricos de Jesús que tienen gran simbolismo y que tienen gran importancia para poder entender y llegar al momento de su crucifixión y su resurrección. Hemos denominado esta serie Camino a la Cruz, y eso es lo que estaremos estudiando durante las próximas semanas. Y hoy iniciamos entonces este camino e iniciamos con un texto muy conocido: Jesús entrando a Jerusalén en un burrito pequeño, donde es aclamado como rey, pero entra no como el pueblo lo esperaba. Y hoy vamos a reflexionar de qué tipo de rey estamos esperando y aceptando. Dicho sea de paso, hoy Jesús ha estado en medio de nosotros, ¿verdad? Él ha sido el centro de todo lo que hemos estado haciendo hoy. Vamos directamente a Lucas 19, 28, 40 para leer este texto. Y dice: después de contar esta historia, la de los 10 talentos, o la de los talentos que le dejó un señor a sus servidores, Jesús siguió rumbo a Jerusalén, caminando delante de sus discípulos. Al llegar a las ciudades de Betfagé y Betania, en el Monte de los Olivos, mandó a 2 discípulos que se adelantaran. Vayan a la aldea que está allí, les dijo. Al entrar verán un burrito atado, que nadie ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo aquí. Si alguien les pregunta por qué desatan al burrito, simplemente digan: el Señor lo necesita. Y efectivamente, mientras lo desataban, los dueños le preguntaron: ¿por qué desatan al burrito? Muy pacíficos, ¿verdad? Ellos. No sé si todos hubieran hecho el mismo con el carro. ¿Por qué se está llevando mi carro? Disculpe. Y los discípulos simplemente contestaron: el Señor lo necesita. Entonces se llevaron al burrito a Jesús y pusieron sus prendas encima para que él lo montara. A medida que Jesús avanzaba, la multitud tenía sus prendas sobre el camino delante de él. Y cuando llegó a donde comenzaba a bajar la bajada del Monte de los Olivos, todos sus seguidores empezaron a gritar y a cantar mientras alababan a Dios por los milagros y maravillas que habían visto. Bendiciones al Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria paz en el cielo y gloria en el cielo más alto. Algunos de los fariseos que estaban entre la multitud decían: Maestro, reprende a tus seguidores por decir estas cosas, por decir cosas como esas. Jesús les respondió: si ellos callaran, las piedras a lo largo del camino se pondrían a aclamar. Y esto es palabra del Señor. Amén. Aquí estamos ya, listos. No. Como decía ahora don Rafa, el pueblo de Israel en este momento estaba celebrando la Pascua, el Pesaj, ¿verdad? Cuando este espíritu, esta nube pasa sobre todo el pueblo de Israel, pero porque habían marcado con la sangre de un cordero en los dinteles de su casa, la muerte no tocó a estas familias y celebran esto. Son las fiestas del judaísmo. Y la Pascua conmemora entonces esta liberación del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto, pero más concretamente o más de manera general, la acción de un Dios libertador, un Dios que los libera del opresor. Y esto es lo que están celebrando ellos continuamente cada vez que tienen la Pascua. Y bajo este contexto, entonces el pueblo se encuentra celebrando y aparece la figura de Jesús entrando de manera gloriosa.
y por qué ellos celebraban esto. Entonces esta celebración estaba en ese momento llena de una carga política y emocional. Estaban todos eufóricos, especialmente para el pueblo que vivía bajo un dominio extranjero en ese momento. Imagínese usted, ellos habían sido liberados por el Señor y ahora vivían bajo el dominio de otro imperio, pero sabían que había una promesa de liberación y sabían que este podía ser el hombre que los liberarían. ¿Cómo se sentirían ellos? Yo me los imagino que estarían emocionados, esperando a ese rey. Pero ese rey iba a llegar de manera muy distinta de como ellos lo habían imaginado. Porque muchas veces nosotros nos imaginamos las formas como el Señor va a actuar conforme a nuestro contexto, conforme a nuestra necesidad, conforme a nuestro deseo. 3 ceros más en la cuenta y el Señor sería alabado por nosotros toda la vida, ¿o no? ¿O solo a uno le pasa? Que el Señor me abriera las puertas de ese negocio y que nadie me pregunte nada, que no tenga que luchar, que no tenga que pedir ninguna certificación en el gobierno, porque puñica, sacar una certificación en este mundo es tan complicado. Y muchas veces esperamos que ese rey funcione como nosotros deseamos, conforme a nuestras expectativas y conforme a como nosotros lo haríamos. Pero Isaías 55, 8, 9 dice: porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus pensamientos ni sus caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que los caminos de ustedes y mis pensamientos que los pensamientos de ustedes. Así que el Señor siempre va a tener una salida magistral. El Señor siempre va a tener una respuesta mayor a lo que nosotros podemos imaginar y pensar. Siempre va a tener algo que a nosotros ni siquiera se nos ha ocurrido. Y bajo este pensamiento deberíamos, y me encanta porque hoy como que hemos ido haciendo un match entre todo lo que ha ido pasando. Ahora J, para los que no saben, J es el que estaba cantando. Es levante la mano J, eso. Yo en el celular tengo así guardado como J, ¿verdad? El otro día me dijeron el nombre y yo, ¿quién es ese? Ah, no, es J. Ah, bueno, sí. J hablaba de dejarnos gobernar. Y yo aquí en mi nota lo tengo. Bajo este pensamiento nosotros deberíamos simplemente dejarnos gobernar por las formas como el Señor quiere dirigir nuestra vida. Por encima de lo que yo haría, por encima de lo que yo espero, por encima de cómo yo resolvería las cosas. Dejarnos guiar por Él, dejarnos que Él nos tome de la mano y nos guíe en esos planes de bien, en esa vida de abundancia que Él ha preparado para cada uno de nosotros. Y me gustaría esta mañana rápidamente dividir en 2 espacios Lucas 19, 28, 40. Y lo primero es un rey que cumple la profecía. Es un rey que no solamente aparece improvisadamente, sino que en él se cumple la profecía. Se cumple la profecía que nos había sido dada, que ahorita veremos en el texto de Zacarías. El burro, las instrucciones precisas a los discípulos y la respuesta del Señor, inclusive cuando Él dice el Señor lo necesita, son algunas de las cosas que demuestran la intencionalidad de este evento que deberíamos poder estudiar profundamente. Ojalá usted lo pueda hacer también en su casa. Y el primer simbolismo que encontramos, del cual nos habla Lucas, es sobre el burro. Es sobre el burro. Dice en Zacarías 9:9: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí vendrá a ti justo y salvador,
humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Vendrá la salvación cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Y Jesús realiza esta primera acción profética, cumpliendo lo que se había anunciado para el pueblo de Israel. La historia de México, ¿quiénes conocen México? ¿Sí? Dice que cuenta que para fundar el sitio de Tenochtitlán fue definido por una visión que tenían ellos de que encontrarían un águila sobre un nopal devorando una serpiente. Y cuando encuentran esta imagen, los pobladores que estaban peregrinando por esas zonas se detienen y hacen ahí su asentamiento en un sitio sagrado en el lago de Texcoco, que por cierto escogieron terrible porque qué lugar más terrible para construir. Se está hundiendo México, como que la profecía no estaba tan buena, pero bueno, tan bonito México que es, ¿verdad? Pero tenían otros suelos mejores. Y este mito que fue dado a ellos fue la razón por la cual ellos decidieron plantar su ciudad en ese lugar. Y así cada cultura tiene profecías de cosas que iban a suceder y que cuando pasan generan gran emoción. Y bajo este contexto yo quiero que imaginen al pueblo de Israel recordando la promesa de que un hombre entraría en un asno y que vendría la salvación para ellos. La emoción de ver ese momento histórico era algo que resonaba y que brincaba en los corazones de todo este pueblo sabiendo que la salvación les había llegado. El segundo elemento sobre este burrito, el burrito de la historia, no el que predica, sobre ese burrito, es que dice que es un animal no usado. Números y Samuel, Números 19:2 y 1 Samuel 6:7 nos cuentan la importancia de que un animal no haya sido montado o no haya sido utilizado. Le da un contexto sagrado a esto. Y entonces aquí también está la intencionalidad de Jesús y que encontramos en la promesa de que no era cualquier burro, no era el primero que se encontraran, tenía que ser un burro que hubiera sido ya apartado, que no hubiera sido utilizado para ningún otro tipo de trabajo. Y esto indica la consagración. Lo sagrado en la Biblia nos habla de que es algo permanente, perteneciente a Dios, separado para del uso común y tratado con reverencia. Lo segundo es que Jesús utiliza un burro que ha sido guardado y esto le da un carácter santo a este evento. El tercer elemento sobre el burro es que en la antigüedad, cuando los conquistadores llegaban a una ciudad montados en un caballo, es porque venían en son de guerra o de conquista. ¿Cuántos de aquí irían a la guerra con un burro? ¿Verdad? Sería el primer carro que yo tuve era un carrito motor 800, ¿verdad? Algunos lo conocieron. Y de uno, por más que le metía la pata, el hombre daba lo que podía. Pero aún así a veces montábamos 10 y 12 jóvenes en el carro para ir a comer después de la iglesia. Pobre burrito. Los reyes cuando llegaban a conquistar un lugar, a salvar, lo hacían en caballo. Pero los reyes también viajaban algunas veces en un asno. Y eso tenía un significado muy diferente. Cuando llegaban en un asno, llegaban con un mensaje de paz. Y vean qué interesante, Jesús viene a liberar al pueblo, a redimir a su pueblo, pero en paz. Porque Jesús no es un libertador de guerra, no es un libertador de choque, es un libertador que transforma nuestra vida pacíficamente, con amor, nos transforma y nos libera.
Mi paz les dejo y mi paz les doy, no como el mundo la da. Y es por medio de esta paz que el Señor trae libertad a cada uno de nosotros. Y así como el burro puede tener estos significados, también quisiera hablar un poco sobre los dueños. Es interesante porque aquí en el griego encontramos una palabra que está en singular y plural, pero es la misma palabra, que es Kyrios. Kyrios es el singular y Kyrioi es el plural. Y cuando hablan de que los dueños del asno, o dicen esa palabra, está diciendo Kyrioi, y cuando está hablando de que el Señor lo necesita, dice Kyrios, pero es la misma palabra. Y eso es un elemento precioso del texto. ¿Por qué los dueños aparecen ahí? ¿Por qué no hay un enfrentamiento con ellos? Hay algo implícito en esto. Los dueños o señores del asno se iban a presentar a preguntar por qué se están llevando nuestro asno. Y la respuesta de los discípulos tenía que ser porque el Señor lo necesita. Y eso es una reflexión profunda de quién es el Señor de todas las cosas de nosotros. Demuestra cómo el Señor tiene una soberanía perfecta sobre cada cosa. No sabemos si posiblemente ellos tenían conocimiento de Jesús o no, pero hay una confrontación entre nuestro señorío sobre las cosas y el señorío del Señor sobre todas las cosas. Y en este punto me gustaría preguntarte, ¿quién es el Señor de todo lo que tienes? ¿Con qué apertura de corazón podríamos decir, cuando nos dicen el Señor necesita algo, podríamos abrir nuestro corazón y aceptarlo? ¿Somos dueños nosotros de nuestro tiempo? ¿Somos dueños de nuestros recursos? ¿Somos dueños de nuestra empresa? ¿Somos dueños de nuestra familia? Y aunque me cueste decirlo muchas veces, pero lo tengo que decir, somos dueños de nuestros hijos. El Señor es el Señor sobre todas las cosas. Y ese es el Rey que viene montado en un asno y que necesitamos reconocer que no es como lo esperaríamos. Dice Romanos 8, 35, 39, ¿quién nos separará del amor de Dios? La tribulación, la angustia, la persecución. Y en el 37 dice, antes en estas cosas somos más que vencedores, porque ni la vida, ni la muerte, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir nos separarán de su amor. Pero muchas veces nosotros tomamos la decisión, cuando queremos ser señores de algunas cosas en nuestra vida, de que esto nos separe de lo que Dios quiere hacer en nosotros. De que esto nos separe del camino que Dios ha preparado para nosotros. De que esto nos separe de la voluntad de Dios para nuestra vida, de los planes de bien. Amén. ¿Me estoy explicando? Al final de cuentas, esta primera parte, el asno, nos recuerda varios elementos. Número 1, nos recuerda esta imagen. Dice que es un animal humilde, que es la naturaleza del reino de Dios, que no ha sido montado, nos recuerda la consagración, que es prestado, nos recuerda la autoridad que el Señor tiene sobre todo lo creado, y que es obtenido sin conflicto, nos habla de esa soberanía que el Señor tiene. El segundo gran elemento que quisiera compartir sobre este texto es que entonces no solamente es un rey que cumple la profecía, sino que es un rey que viene en humildad y merece adoración. La multitud entonces esperaba un libertador político. Sin embargo, Jesús se presenta con sencillez, sin ejército, sin armas, sin un trono visible, sino solamente con un burrito prestado, que ni siquiera compró. O sea, imagínense, no había recurso para comprar el burrito.
Y esto nos recuerda que realmente el reino de Jesús no es un reino de imposición, sino que es un reino de transformación interior. El Señor siempre transformará nuestro interior, pero no será un reino de choque, un reino que se impondrá. Vea lo que dice Oseas 11:4. Con cuerdas humanas los atraje, con cuerdas de amor, y fui para ellos como los que alzan el yugo sobre su cerviz. Puse delante de ellos comida. Ese es el reino. Ahora que estamos en medio de este conflicto bélico que está sucediendo en Irán, ¿se imaginan uno de esos dos pueblos que humildemente llegue con cuerdas de amor a donde el otro? Pero el Señor constantemente no impone sobre nosotros fuerza o trata de torcernos el brazo, sino que con amor se acerca a nosotros. Dice Apocalipsis 3:20, he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y esta mañana el Señor te está recordando y diciendo, ¿cuál es el rey que estás esperando que llegue a tu vida? A veces estamos esperando que llegue un libertador que nos imponga cambios, que violente nuestro alrededor. Pero el Señor quiere decirte que Él es un rey diferente, que con amor va a gobernar y va a transformarnos desde el interior. En un mundo que exalta el poder, el orgullo y la apariencia, Jesús nos muestra que la verdadera grandeza está en la humildad. Es humilde con todo y con todos, incluso con cada uno de nosotros. Y por esta humildad, entonces Él también es digno de ser adorado. Que sea humilde no le quita el derecho o el honor de ser adorado. La multitud extiende mantos y alaba diciendo, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. La misma frase que anunciaban los ángeles y los pastores en el nacimiento de Jesús. Y esto es lindísimo del texto, porque realmente encontramos que cuando Jesús nace, los ángeles anuncian con estas palabras esta gloria que Él merece recibir. Y ahora que Él se está entregando por usted y por mí, una vez más vuelve a salir este canto. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Pero los fariseos intentan silenciar esta alabanza. Y Jesús les responde, si ellos callan, las piedras aclamarían. Nada puede tener el reconocimiento, nada puede detener el reconocimiento de quién es Él. El mundo actual ya no, y esto quiero que lo escuche con atención. El mundo actual ya no ataca a la figura de Jesús. En el mundo actual, la figura de Jesús ya no es el propósito de ser atacado. En el mundo actual encontramos una nueva narrativa donde la figura de Jesús ya no se menciona. Pero usted y yo, así como esas piedras, necesitamos ser quienes aclamemos y seamos testigos del poder de Dios. Amén. La creación misma testifica a Jesús. Muchos gritaban en aquel momento, Hosana, pero días después gritaban, crucifíquenlo. ¿Por qué? Porque al final de cuentas querían un rey conforme a sus expectativas y no conforme al propósito de Dios. Y esto nos hace pensar algo en esta mañana. Nuestra relación con el Señor, lo que Él está haciendo en nosotros, va a tener dos enfoques en la vida. Uno, cómo yo esperaría que Él sea, que Él actúe. Y número dos, la forma como Él quiere hacerlo. Vea lo que dice esta frase. Jesús entonces no vino a ajustarse a nuestras ideas. Él vino a salvarnos. Jesús no vino
a cumplir o a ser un Dios conforme a nuestro deseo y corazón. Jesús tiene un camino perfecto por el cual Él quiere llevarnos a la salvación y a la vida abundante. Algunos de los que estamos aquí nos ha tocado ir manejando a la par de otra persona que queremos meterle el brazo en el volante. ¿Cuántos? No, levante la mano porque después usted quema a alguien. ¿Y qué sucede? ¿Qué sucede cuando eso pasa? Recuerdo que hace unos años, un día don Carlos estaba contando una historia que iban para una finca a los hermanos, ¿verdad? Y ellos, para no perder tiempo en la carretera, decidieron cambiar de conductor, pero sin parar el carro. Entonces, iba uno metiendo la pata y el otro se iba pasando. Yo creo que al final terminaron como enredados en un árbol, ¿verdad? Volcados. Porque los carros no están hechos para que los maneje uno. Necesitamos que el Señor sea quien maneja nuestra vida. No bajo nuestras expectativas y criterios, sino bajo lo que Él quiere hacer. Al final de cuentas, la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén no es solamente un evento, es la revelación del carácter del reino de Dios y del tipo de rey que Él es. Y termino con estos, solamente mencionando estos puntos. El reino de Dios es un reino que viene desde abajo, no entra desde palacios, no impone la fuerza, avanza a través de lo sencillo y lo vulnerable. Es un reino reconocido por los sencillos, es un reino que se discierne espiritualmente y Dios se deja reconocer por quienes tienen un corazón abierto que quieren reconocerlo. Es un reino sobre todo que es inevitable, porque aunque la alabanza quiera ser reprimida, el reino de Dios será exaltado. Y eso lo estábamos viendo ahora con la voz de los mártires. Aunque la gente quiera reprimir y quiera encarcelar a un pastor para callarlo, el nombre del Señor será exaltado. Y el rey que Jesús es un rey que cumple esa promesa. Es un rey humilde, consciente de que hay un conflicto, pero sobre todo es un rey que actúa y que trae la verdadera paz. Amén. Nos encanta poder compartir con vos las prédicas de nuestras celebraciones. Esperamos que esta haya sido de bendición para vos.